El Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificio. Qué maravilloso es, hermanos, poder entender que la grandeza, la excelencia, la gloria y el poder de Dios reside en dos cosas. Reside en que es un Dios lleno de misericordia, asimismo un Dios lleno de justicia. En la misericordia está encerrado el amor y en la justicia está encerrada la verdad plena, que ese Dios es un Dios lleno de justicia y lleno de misericordia. De eso vamos a hablar, hermanos. Vamos a orar y damos de veras un glorioso bienvenida al Santo de Santos, al Espíritu Santo de Dios, esa gloriosa bienvenida, y a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando y que tenemos hambre y sed de la palabra de Dios. Bueno, Señor, le damos inmensas gracias porque de veras es un gran privilegio. El gran privilegio de vivir, de existir, de estar aquí en este momento y en este lugar. Gracias, Señor, porque tenemos una necesidad grande de estar a los pies de usted como maestro, como el rabí de Galilea, como el Redentor, el Dios que sana, el Dios que salva, el Dios que libera y el Dios que protege. Gracias, mi Señor, mi Dios, por haberse fijado en cada uno de nosotros y habernos tomado en cuenta y habernos sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, que por misericordia nos trajo de las tinieblas y nos ha puesto en su luz. En el nombre santo y único de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué lindo que podamos tener unos 20 minutos de palabra y que hayamos oído las alabanzas y las oraciones y hayamos celebrado este servicio, este ceremonial, donde cada elemento representa a Cristo y su iglesia. La redención que Él vino a hacer hace 2000 años. Ustedes pueden ver este hermoso candelabro. Este se llama Hanukkah, porque se usa en la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta que habla acerca de la no asimilación con el mundo y que sí, en la oración y el poder y la valentía puede salvar toda una nación de la opresión del enemigo. Esto representa la liberación que tuvo los sacerdotes de Israel, ¿verdad? Presididos por Judas Macabeo, para salvar al pueblo de Israel de la opresión de Antíoco Epifanes, que era uno de los generales que dejó Alejandro el Magno gobernando la parte de Siria. Así es que, hermanos, aquí vemos algo pues representativo, la menorá, que solo tiene 7 luces y ese tiene 9 por el milagro del aceite que duró 8 días, el tarrito de aceite. Entonces, este representa a Jesucristo y los demás representa la iglesia del Señor, la luz que debemos de dar y resplandecer con nuestro testimonio. ¿Y cuál es nuestro testimonio, hermanos? Pues imitar a Cristo. No es imitar al pastor, no es imitar al predicador, no es imitar al maestro, es imitar a Jesucristo en su bondad, en su amor, en su perdón, en su misericordia. Bueno, y de eso vamos a hablar y vamos a ir al texto. Un texto hermosísimo que sabemos nosotros que eso nos envuelve en un ejemplo maravilloso acerca del testimonio. Cuando está el Espíritu de Cristo, están las obras de Cristo y está la fe de Cristo, está la esperanza del Mesías en nuestros corazones. Y voy a irme al libro de Lucas y vamos a poner nuestros ojitos en
en el versículo 1:38. Y dice así: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, qué maravillosa frase. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, esta mujer, esta doncella de Nazaret, esta Ima, esta madre, esta Isha, esta mujer, es una mujer valiente, un vaso elegido por Dios de algo que un trabajo maravilloso y también contradictorio, porque ¿quién le iba a creer a ella que la sombra del Altísimo la iba a cubrir y iba a quedar embarazada del Espíritu Santo, hermanos? Pero ella tuvo el valor de aceptar el reto. Entonces, lo que sucedió con ella es algo grandioso, lo que envolvió la vida de esta doncella de Nazaret, de esta Virgen de Nazaret, que trasciende los pensamientos de todos por generaciones, hermano. Es un vaso privilegiado, ¿verdad? Escogida para llevar en su seno al Redentor del mundo. Y es una maravilla porque imagínense que fue copartícipe del milagro de la encarnación de Jesucristo como Hijo del Hombre. Y pues vemos nosotros aquí la misericordia de Dios. Ella la tenía muy presente en su ser. Acuérdense que estaba bajo el dominio romano, bajo la bota romana, estaban ellos sometidos a lo que es la tiranía de Roma y sufrían cada día ese martirio de ver a sus conciudadanos, a su pueblo, pues sumergido, humillado y tiranizado por los gobernantes y el César de Roma y los reyes que estaban en Judea, en Galilea y en la Decápolis, que todas son esas zonas donde gobernaban estos Herodes, ¿verdad? El Herodes el Grande fue la época donde se sucedieron estas cosas que sabemos nosotros que ha sido contado como el año 1 de la era cristiana. Entonces, mis hermanos, aquí vemos las características de Miriam, que es su nombre en hebreo, ¿verdad? Ella se brinda como un ejemplo, como una testigo, y que da un testimonio maravilloso de poner ella su voluntad y por haberse humillado, pues, ante Dios y haber aceptado la voluntad de Dios. Ella permaneció firme, ¿verdad?, en el camino de la cruz, y ella pues no buscó protección para sí misma, sino que buscó siempre el camino de la cruz, porque eso le fue profetizado cuando ella presentó el niño en el templo. Ya vamos a ir a esa parte. Y aquí, hermanos, vamos a ver esa presentación de Jesús y la profecía que se le dio a ella cuando al 8º día ellos llevaron al niño a la circuncisión, y luego a los 32 días después, que cumplían 40 días del nacimiento del niño, Simeón, él estaba un hombre muy piadoso, dice, justo, y que esperaba la consolación de Israel. Eso ya lo tenemos en el 2:25. Veamos la profecía que le dieron a la sierva del Señor, y es algo que estaba ya planificado en el cielo, era una agenda celestial que solo necesitaba el Señor la voluntad de los corazones que se humillaban y que se sometían a este plan redentivo desde Israel para todo el mundo. Y dice así, Lucas 2:25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Indudablemente, hermanos, toda esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Tenían revelación del plan y proyecto de Dios, que iba a venir un Mesías encarnado en una mujer judía,
del descendiente de la tribu de Judá y de la casa real de David, de la dinastía de David, y ella pues cumplía lógicamente ese perfil. Y que tenía que ser doncella, tenía que ser la virgen, porque así había sido profetizado. Y dice así, el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En este caso era Simeón, ¿verdad? Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, a nosotros, hermanos, y gloria para tu pueblo Israel. Mire cómo está el plan y proyecto de Dios. Mire cómo Dios desde la fundación del mundo, cuando Él estipuló la maldición para Satanás, que le dio 7 maldiciones, que en otra oportunidad vamos a hablar de eso, porque engañó, sedujo a Eva, y a Eva no la maldijo, ni a Adán maldijo a la tierra y maldijo a la serpiente. Y desde ahí vino la gran victoria del vientre de la mujer, porque dijo que de la simiente de la mujer iba a venir el que iba a triturar la cabeza a la serpiente. Y aquí tenemos ya la profecía de Génesis 3, 14, 15 y 16, cumpliéndose en este momento a través del nacimiento y la presentación de Yeshua, nosotros decimos Emmanuel o Jesús, pero su nombre en hebreo es Yeshua, que significa el Salvador o salvación. Entonces dice así, luz para revelación a los gentiles. Hermanos, la triturada de la cabeza de la serpiente está por medio del nacimiento de Yeshua, de Jesús, de Emmanuel, de Dios con nosotros. Y ahí estamos nosotros, en la victoria de la redención mundial, las naciones que estamos esperando el retorno de ese Mesías. O sea que todos estamos esperando al Mesías, tanto Israel como nosotros estamos esperando al Mesías. Nosotros por segunda vez, Israel por primera vez. Pero miren, aquí vino el Mesías encarnado en la doncella de Nazaret por pura misericordia. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y el 35, esto es bien interesante. Y una espada traspasará tu misma alma, le dijo a ella, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermanos, lógicamente él habló en hebreo, ¿verdad? Pues estaban en el templo, al niño lo estaban llevando según el rito de la ley. Aquí así se dice, según el rito de la ley. Entonces, hay 2 ritos de la ley. Uno, el 8º día, que es la circuncisión, donde le ponen al niño el nombre para las naciones y el nombre para ser llamado para las ceremoniales de la Torá, de las lecturas de la Torá, de cuando ellos se presentan a las sinagogas, en ese tiempo al templo, llevan el nombre que en este momento les ha dado, Yeshua, salvación, o Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos, aquí dice, y una espada traspasará tu misma alma, le dice a Miriam, a la madre del Señor, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pues como estos escritos fueron encontrados en griego, en el diccionario Strong, el número 1261, la palabra pensamiento en griego es dialogismos. ¿Por qué? Porque fueron encontrados estos rollos en griego. Aunque ahí hablaban hebreo, que estaban hablando porque estaban dentro del templo,
pero los que se encontraron, los originales que se encontraron fueron en griego, hermano. Entonces, dialogismo significa pensamiento. Entonces, quiere decir que va a haber un montón de razonamientos en la madre y en muchos corazones, y eso es lo que quiero llevar en esta hora. El razonamiento del pensamiento, de las inquietudes como nosotros como ser humano, en hacernos preguntas. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Qué es lo que fue Dios hacer con esa doncella de Nazaret para que se encarnara Dios mismo en su vientre y que esto iba a ser, como le dijo, caída y levantamiento para muchos, caída para los que no creen y levantamiento para los que creemos? Entonces, hermanos, aquí vemos que las dudas que muchas veces se nos han venido o los pensamientos que muchos nos dicen, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Y qué acaso un judío puede venir a redimir el mundo? Tantas interrogantes que tiene, ya estaba profetizado, que la visitación, la encarnación de Cristo iba a traer contradicción, unos para caída y otros para vida eterna, unos para condenación eterna, como dice el profeta Daniel en el capítulo 12. Y hermanos, aquí tenemos la vida del Señor desde su nacimiento, desde las profecías que se dan que iban a ser de una virgen de la dinastía de rey David y que todo iba a ser a base del amor y de la misericordia de Dios para las naciones y para Israel. Entonces quiero irme en otro pasaje que tenemos que entender el pensamiento de María, de Miriam, de la madre del Señor. Vamos a retroceder al capítulo 1 y nos vamos a ir aquí a la visita que ella le hizo a su pariente Elizabeth, que estaba casada con el sacerdote Zacarías. Entonces, capítulo 1, versículo 39, dice así. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hermanos, Elizabeth era pariente de María y ella había sido también privilegiada y bienaventurada porque ella era estéril. Y Zacarías, cuando le tocó la orden de entrar al templo a servir, le oró al Señor que le concediera un hijo varón y Dios se lo concedió. Entonces hubo una revelación inusual, parecida a la del ángel Gabriel que visitó a Miriam. Pues aquí también Zacarías, estando en el servicio como sacerdote en el templo, el padre de Juan, entonces también a él se le dio el privilegio de que el niño que iba a tener la familiar de Miriam, Elisheba, su nombre en hebreo, Elisheba, Dios ha jurado por mí, y Miriam pues significa dolor, significa que hay pena, ese nombre, amargura. Entonces, aquí tenemos que Dios mismo le da el nombre que le iba a poner al niño que iba a concebir su esposa, la pariente de María, Elizabeth. Y le iba a poner por nombre Juan, y porque iba a ser grande y delante de Dios, que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea que iba a ser un nazareno, un nazir en hebreo. Así como se recuerdan que está el voto de nazareno, pero en este caso el niño fue proclamado nazareno desde el vientre de su madre por profecía del ángel que se le reveló en el templo a su padre y se le concedió el privilegio que el que iba a preparar el camino del Señor, Juan, Zacarías, Juan, el hijo de Zacarías, ese niño también fue algo inusual, algo lleno de amor y de misericordia, el que iba a cumplir la profecía
que iba a preparar el camino de Jesucristo. Entonces dice, Él irá delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, del profeta Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquí en este caso de igual, Zacarías ya era de edad avanzada y también su mujer era edad de avanzada, como el caso de Sara, no el caso de María. María era una jovencita, dicen los sabios que probablemente era una adolescente, hermano, porque esa era la costumbre, que las niñas adolescentes de 15 años en adelante, 17, se casaban, se desposaban. En este caso, pues no había conocido varón, como ella lo testifica. Entonces, hermano, el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y quedó mudo. Quedó mudo, el sacerdote salió del templo mudo, hermano. Cuando le volvió la voz, cuando el niño nace y también con el ritual es presentado, según la ley, al ritual de la circuncisión, y ahí todo el mundo le decía que era Zacarías, Zacarías, y la madre dijo, no se va a llamar Zacarías. Pero ¿y cómo se va a llamar? Se va a llamar Johanán, que significa Dios me ha dado un regalo. Ese es el nombre Juan, que nosotros decimos Juan, Johanán en hebreo. Y hermanos, aquí vemos las misericordias. Quiero terminar, hermanos, con la salutación que María le da a su pariente Elizabeth cuando las dos embarazadas en Eikaren, que yo he ido a esa colina, hermanos, y créanme que subir hasta el santuario donde fue ese encuentro, que era la casa de Zacarías, hoy es un santuario para recordar este evangelio, serán, hermanos, unas 100 o más gradas. O sea, que se suben los peregrinos y hay que tener mucha energía y mucha paciencia para alcanzar la colina, para llegar al santuario de este pasaje bíblico, del encuentro de las dos mujercitas llenas del Espíritu Santo, que estaban trazando las profecías bíblicas en sus propias vidas, estaban viviendo las profecías de miles de años atrás para que se cumpliera la redención del mundo. Juan, Johanán, Dios me ha dado un regalo, como el que iba delante del Señor y el que lo bautizó. Y Yeshua, el Salvador o salvación, como el que venía para cumplir la redención del mundo. Entonces quiero leer este cántico de María y dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, él hace a su hijo salvador de ella, porque así tiene que ser, ¿verdad? Ella es grande, ella es bendita entre todas las mujeres, así como le dijeron a Elizabeth, ella es un vaso privilegiado porque llevó en su vientre al Redentor del mundo. Elizabeth también es un vaso privilegiado porque lleva al profeta con el espíritu de Elías, abriendo el camino y apuntando el camino del Señor, del Redentor, al cual dijo, no soy ni digno de desatarle la correa de su calzado. Qué humildad, hermanos, qué maravilla. Entonces dice así, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Quiero que veamos la palabra misericordia y que recordemos el concepto judío de misericordia, porque en español es amor al miserable, pero vean en hebreo, misericordia tiene 7 conceptos en Gesed. Ella habló de la palabra Gesed, que significa bondad, amor constante, gracia, fidelidad, devoción, compasión y misericordia. La palabra Gesed. Y hermanos, cuando ella dice, socorrió
perdón, y dice, y su misericordia de generación en generación, está hablando de bondad, de amor constante, de gracia, de fidelidad, de devoción, de compasión. Hermanos, la palabra misericordia, veámosla desde el punto de vista hebreo, que es Gesed, que también es Rahem, que viene de el vientre, de Rohamá, del vientre, hermanos. Donde se estaban gestando estos dos niños. El Ben es Benei Israel, los hijos de Israel. Ben es hijo, Ben es también aquel que construye generaciones. O sea que cuando nosotros veamos la palabra Benei Israel, que es hijo de Israel, son los hijos constructores, fortificadores de generaciones, hermanos. ¿Y cómo Dios hizo a la mujer? La hizo para que en ese templo y morada del Espíritu Santo, nosotros las mujeres formáramos a los Ben, a los hijos, a los forjadores de generaciones, a los constructores de otros hijos que van a ser generaciones de generaciones. Y esa es la palabra más maravillosa que podamos tener en nuestro corazón, que Dios nos ama constantemente, que Dios nos ve con bondad, que Dios nos ha dado su gracia de salvación inmerecida, que Dios tiene una fidelidad grande para cumplir todas sus promesas, que Dios hizo un pacto y Él es fiel a ese pacto y que nosotros debemos de ser compasivos y misericordiosos y bondadosos y llenos de gracia y de compasión y bondad para todos nuestros seres, porque todos somos hijos. Los del reino de Jesucristo, todos somos Ben hijo de David, Ben Yeshua, hijo de Yeshua en el Espíritu del Señor. Así es que dice el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para que Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses, después se volvió a su casa. Las 2 mujeres embarazadas, hermano. Las 2 con hijos, constructores de generaciones. Las 2 con hijos que fueron los que marcaron la venida del Redentor del mundo. Uno, abriendo el camino y apuntándolo a Él oíd, porque el Espíritu mismo de Dios del cielo le habló en el día del bautismo y le dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia y a Él escuchad, y es Jesucristo. Que Dios me los bendiga, amada familia, y que sigamos disfrutando de las bondades de Dios y de su gracia inmerecida que nos ha dado para ser Ben, porque Ben es para mujer y para hombre. Ben Israel, Ben Yeshua, los hijos de Yeshua, y somos hijos de Dios. Dios me los bendiga, amados. Hasta nuestro próximo programa. Sea la paz y Shabbat Shalom.